Los exámenes llegaron. Útero seco, inútil para la sucesión. En nuestro aniversario de 3 años, ella me echó del palacio por no dar un heredero. Yo rechacé el cheque de silencio y volví al barrio pobre donde nací. 3 meses después, lo imposible sucedió. Yo estaba embarazada, sola, y el destino colocó a mi ex marido de vuelta en mi camino. El reflejo en el espejo veneciano de 3 metros devolvía la imagen de una mujer moldeada para la perfección. Pero Danubia sentía que estaba mirando a una extraña. El vestido de seda color marfil, bordado con hilos de oro que dibujaban los blasones de la familia real, pesaba sobre sus hombros como una armadura ceremonial, no como una celebración. Era el 3er aniversario de bodas, la noche en que las expectativas de un país entero parecían converger en aquella cena privada en el ala oeste del Palacio de Cristal. La mesa estaba puesta para 2, con cubiertos de plata dispuestos milimétricamente sobre el lino egipcio, y las velas de cera de abeja ardían desde hacía el tiempo suficiente para que la cera comenzara a llorar sobre los candelabros. Danubia se tocó el vientre instintivamente. El gesto se había convertido en un tic nervioso en los últimos meses, una búsqueda silenciosa de una vida que se negaba a florecer. El silencio en el palacio era absoluto, roto solo por el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado central que mantenía el ambiente a una temperatura artificialmente fría, aislándolos del calor implacable del desierto exterior. Ella miró el reloj de péndulo. Salim llegaba tarde. No solo minutos, sino horas. Su ausencia no era inusual dada la carga del consejo, pero esa noche parecía un presagio. Ella se aferraba al recuerdo de sus susurros la noche anterior, prometiendo que su amor era la única ley que importaba, una promesa dicha en la oscuridad de la habitación, lejos de los oídos de la corte. Las puertas dobles de caoba se abrieron con un estruendo que hizo temblar las llamas de las velas. Danubia se puso de pie sobresaltada, la sonrisa de bienvenida ya formándose en sus labios, pero murió antes de nacer. No era Salim. La sheika Fátima entró en el comedor con la presencia de una tormenta contenida. Sus pasos resonaban en el mármol con una cadencia militar. No había guardias ni sirvientes, solo la matriarca y un sobrepardo que sostenía con la punta de los dedos, como si contuviera algo tóxico. «Siéntate, Danubia». La voz de Fátima era suave, pulida por años de diplomacia, pero cargaba el peso de una sentencia. Danubia permaneció de pie, las manos temblándole ligeramente a los lados del cuerpo. «¿Dónde está Salim? ¿Le ha pasado algo?» «Mi hijo está cumpliendo su deber para con el Emirato, algo que tú lamentablemente has demostrado ser incapaz de hacer». La sheika deslizó el sobre por la larga mesa. Se detuvo exactamente delante del plato vacío de Salim. El papel pardo contrastaba violentamente con la blancura del mantel. Danubia miró el sobre, luego los ojos de su suegra, que no demostraban odio, solo una frialdad pragmática y aterradora. «Los últimos exámenes llegaron de Zúrich esta mañana», mintió Fátima sin pestañear. La falsificación era perfecta, una obra de arte burocrática encargada para destruir una vida. Útero infantil, seco, inútil para la sucesión. El mundo de Danubia giró. El sonido de la sangre pulsando en sus oídos ahogó el ambiente. «Esto no es posible. El médico dijo que era solo estrés, que necesitábamos tiempo». «El tiempo se acabó», cortó Fátima. «Un rey sin heredero es una invitación a la guerra civil. Salim lo sabe, el consejo lo sabe, y ahora tú lo sabes. La cena terminó antes de empezar, mi querida». Danubia sintió que las lágrimas calientes brotaban, no de tristeza, sino de una indignación sofocante. Quiso gritar, quiso romper aquel sobre sin siquiera abrirlo, pero la ausencia de Salim pesaba más que cualquier documento. Si él estuviera allí, lucharía por ella, a no ser que ya se hubiera rendido. Mientras Danubia se desmoronaba internamente en el silencio del comedor, al otro lado del complejo palaciego, en la sala del consejo, el aire estaba denso de humo de puro y tensión testosterónica. Salim estaba sentado a la cabecera de la mesa oval, pero parecía más pequeño de sus 30 años.
A su alrededor 12 hombres, los ancianos de las tribus y los accionistas mayoritarios del petróleo, esperaban en silencio sepulcral. Ante él, el decreto de anulación. Alteza, la voz de Rashid, su jefe de seguridad y confidente traidor, sonó demasiado servicial. La estabilidad de las fronteras depende de la alianza con el norte. La familia de Nashira espera solo su firma para liberar los fondos de infraestructura. El pueblo necesita certeza. El pueblo necesita un futuro. Salim sostenía el bolígrafo Montblanc con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos. Danubia es mi esposa. Ella está sana. Somos jóvenes. La modernidad que predicamos afuera debe comenzar aquí dentro. Intentó invocar la autoridad que le correspondía por derecho, pero su voz falló levemente. Miró hacia la puerta, esperando ver a su madre entrar y quizás, por un milagro, apoyarlo. Pero cuando Fátima entró, no miró a su hijo, miró a los consejeros. «El amor es un lujo de plebeyos, Salim», dijo, deteniéndose detrás de su silla, colocando las manos sobre los hombros de su hijo. El toque no era de consuelo, era de contención. El deber es la carga de los reyes. Tú eliges el corazón de una mujer estéril o la supervivencia de tu legado. Si sales por esa puerta para encontrarla, el consejo disolverá tu gabinete por la mañana. La manipulación fue quirúrgica. Atacaron donde Salim más temía, su competencia como gobernante. Él cerró los ojos, y la imagen del rostro sonriente de Danubia en la noche de bodas invadió su mente. La amaba desesperadamente, pero fue criado para creer que el emirato era su primer hijo y que estaba a punto de matarlo por egoísmo. Quebrado, derrotado por la arquitectura de culpa construida a su alrededor, Salim abrió los ojos. Estaban vacíos. El hombre que sostenía el bolígrafo ya no era el marido enamorado, era solo un instrumento del Estado. Firmó. El trazo de la tinta sobre el papel sonó como tela siendo rasgada. Soltó el bolígrafo y se levantó abruptamente, dando la espalda a la mesa, negándose a mirar el documento o a su madre. Caminó hasta la ventana blindada, mirando la oscuridad, incapaz de encarar su propia vergüenza. La noticia llegó a los aposentos de Danubia no por Salim, sino por un equipo de abogados acompañados por criadas que ya traían cajas de cartón. La eficiencia de la expulsión era humillante. No hubo gritos ni escándalos. Danubia sintió una calma gélida apoderarse de sus miembros, una anestesia emocional necesaria para la supervivencia. Su Alteza instruyó que esta compensación fuera entregada inmediatamente, dijo el abogado, extendiendo un cheque bancario cuyo valor tenía tantos ceros que parecía un número de teléfono. Es suficiente para vivir cómodamente en cualquier lugar de Europa. La única condición es el silencio absoluto sobre los motivos de la separación y el exilio voluntario del emirato. Danubia miró el papel. Era el precio de su dignidad, el precio del vientre que ellos alegaban ser seco. Tomó el cheque, sintiendo la textura del papel caro, y lo rasgó lentamente por la mitad, luego en 4 pedazos. Arrojó los fragmentos al suelo de mármol, a los pies del hombre de traje. Diga a Salim que mi silencio no está en venta y que no necesito su dinero para sobrevivir en el país donde nací. Ella despidió las cajas. Entró en el gigantesco closet, ignorando los vestidos de alta costura, las sedas importadas y los zapatos de diseñador. En el fondo de un cajón encontró lo que buscaba. Un vestido sencillo de algodón azul oscuro y una túnica, ropa que usaba para visitar orfanatos anónimamente. Se despojó de las joyas, sintiendo el peso físico salir de su cuerpo. El anillo de compromiso, un diamante amarillo raro, fue dejado sobre el tocador, junto al perfume que más le gustaba a Salim. Al salir por la puerta de servicio, el cambio de atmósfera fue brutal. El aire acondicionado perfumado del palacio dio paso al vaho caliente y polvoriento de la noche en el desierto. Un coche sencillo, enviado por su padre, la esperaba. No había chofer con librea, solo el viejo patriarca al volante, con las manos callosas sujetando el volante con fuerza. Danubia entró en el coche. Esperaba un abrazo, una palabra de consuelo, el refugio seguro de la infancia,
Pero el padre mantuvo los ojos fijos en la carretera. «Te advertí que volabas demasiado alto, hija», murmuró, la voz ronca de vergüenza. «Una mujer de vuelta. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Cómo miraré a los hombres en el zoco mañana?» La frase la golpeó con más violencia que la expulsión. Ella no era una víctima para él, era un fallo, una mercancía defectuosa de vuelta al fabricante. Danubia apoyó la frente en el cristal frío de la ventana, observando cómo las luces del palacio de cristal quedaban atrás, brillando como un cruel espejismo en la cima de la colina. Mientras el coche descendía hacia el casco antiguo, donde las calles eran estrechas y el olor a azafrán se mezclaba con el alcantarillado a cielo abierto, Danubia se dio cuenta de que no solo había perdido un marido, había perdido su identidad. La reina estaba muerta, solo quedaba la mujer de útero seco, condenada a ser el fantasma de un cuento de hadas que salió mal. Y en la oscuridad del asiento trasero, por primera vez en la noche, permitió que una única lágrima solitaria trazara un camino por el polvo en su rostro. Esa lágrima en su rostro cargaba el peso de un mundo entero desmoronándose. ¿Alguna vez sentiste eso? Cuando todo lo que eras simplemente desaparece. Cuéntame algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Comenta ahí de qué ciudad, qué país. Quiero saber quién está aquí conmigo ahora, respirando junto a este dolor de Danubia. Y si el pecho te oprimió, deja ese me gusta, porque lo que viene ella va a necesitar cada gramo de fuerza que tenga. Y estaremos juntos. 3 semanas habían pasado desde la noche de la expulsión. El calor en el casco antiguo no era solo una temperatura, era una entidad física, pesada y sofocante, que se adhería a la piel y dificultaba la respiración. 3 semanas habían pasado desde la noche de la expulsión y la rutina de Danubia se había resumido en una humillante búsqueda por la supervivencia. Las suelas de sus sandalias baratas estaban gastadas y el vestido de algodón, antes azul oscuro, comenzaba a desvanecerse bajo el sol inclemente. Caminaba entre los puestos de pescado seco y especias, ignorando las miradas de lástima de los mercaderes que reconocían en ella a la hija de vuelta del viejo comerciante. La vergüenza del padre era una sombra que la seguía. Apenas le dirigía la palabra en casa, limitándose a dejar un plato de comida en la mesa y salir antes de que ella se despertara. El mundo le dio un giro abrupto cuando el fuerte olor a cardamomo quemado invadió sus fosas nasales. El ruido de la multitud se distorsionó, transformándose en un zumbido agudo, y el suelo de tierra batida subió para encontrarla. La oscuridad fue misericordiosa, apagando el hambre y el dolor en los pies, pero duró poco. Despertó con el sabor amargo a sales de amoníaco en la boca. Estaba tumbada en una camilla estrecha, cubierta por una sábana áspera, en una habitación con paredes descascaradas donde un ventilador de techo giraba perezosamente. Una mujer de mediana edad, con el hijab mal ajustado y ojos cansados, anotaba algo en una tabla. Era la doctora Amira, conocida por atender a los indigentes que el sistema real de salud olvidaba. ¿Comiste hoy?, la médica preguntó sin levantar los ojos. No sentí hambre, solo cansancio. Debe ser el estrés, respondió Danubia, intentando sentarse, pero una ola de vértigo la empujó de nuevo. El estrés no causa lo que vi en su análisis de sangre, ni explica la hipotensión severa. La médica dejó la tabla y se cruzó de brazos, encarando a la exreina con una mezcla de incredulidad y pragmatismo. Usted no es estéril, Danubia. El diagnóstico del palacio fue una mentira o una incompetencia criminal. El silencio en el consultorio improvisado fue roto solo por el zumbido del ventilador. Danubia sintió un escalofrío recorrer su espalda, erizando la piel sudorosa. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que está embarazada de casi 12 semanas. El corazón del bebé es fuerte, mucho más fuerte que el de la madre en este momento. Danubia se llevó la mano al vientre plano instintivamente. La ironía era un sabor metálico en su boca, expulsada por ser un desierto estéril, cuando en realidad ya cargaba la vida que salvaría su matrimonio. El útero seco florecía en la miseria, pero el shock inicial pronto dio paso al terror. Ya no era la sheika protegida por muros de cristal, era una mujer repudiada,
viviendo de arrimada en casa de un padre avergonzado, en un barrio donde la mortalidad infantil era una estadística diaria, no una tragedia distante. La urgencia sustituyó el miedo. Necesitaba hablar con Salim. Él no lo sabía. Si lo supiera, la estabilidad del emirato que tanto apreciaba su suegra cambiaría de eje. El heredero existía. Esa tarde, Danubia vendió un par de pequeños pendientes que había olvidado en la oreja la noche de la fuga, la única pieza de valor que le quedaba. Con el dinero, compró un smartphone usado con la pantalla rota y créditos de datos. Las manos le temblaban mientras escribía. No había bloqueo emocional que resistiera la imagen granulada del ultrasonido que la doctora Amira había impreso. Adjuntó la foto. Escribió solo una frase. Nos mintieron. Tu hijo vive. La barra de envío cargó lentamente. 90%. 95%. Enviado. La respuesta no vino de Salim. Vino en forma de una mano pesada sobre su hombro 5 minutos después, mientras intentaba conseguir mejor señal en la esquina de la mezquita. Danubia se dio la vuelta y la sangre se drenó de su rostro. Rashid, el jefe de seguridad personal de Salim, estaba allí. No vestía el uniforme militar, sino ropa civil que apenas disimulaba la funda de pistola en la cintura. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos eran de tiburón. «Alteza», dijo usando el título como un insulto. «Es peligroso andar sola con tecnología no segura». Antes de que pudiera reaccionar, Rashid le arrancó el teléfono de la mano con un movimiento rápido y brutal. Miró la pantalla, vio el mensaje enviado y con un suspiro aburrido accedió al sistema remoto. Danubia vio, impotente, cómo no solo borraba el mensaje, sino que formateaba el aparato y accedía a los servidores para limpiar el rastro digital. «Salim tiene que saberlo», gritó atrayendo miradas curiosas de transeúntes. «Es su hijo. El Sheikh Salim está ocupado garantizando el futuro del país con una mujer adecuada», dijo Rashid con voz baja y letal. Se acercó, invadiendo su espacio personal, forzándola a retroceder contra la pared sucia de la mezquita. «Escuche bien, Danubia. El divorcio ha sido finalizado. Cualquier intento de contacto será visto como chantaje. Y los accidentes ocurren en el casco antiguo todo el tiempo. Una fuga de gas en la casa de tu padre, un freno que falla en su camioneta. Sería una pena que el viejo sufriera por la terquedad de la hija». Soltó el teléfono en el suelo y lo aplastó con el talón de su bota, transformando la esperanza de ella en pedazos de vidrio y plástico. «Desaparece, Danubia, por el bien de la criatura que dices llevar. Si nace, que nazca en el anonimato. Si el palacio lo sabe oficialmente, no te llevarán de vuelta. Te quitarán al bebé y te harán desaparecer». «¿Entendido?». Danubia asintió, las lágrimas de rabia e impotencia quemando sus ojos. Entendió. No había puente de vuelta. Había solo un muro, y Rashid era el guardián armado en la cima de él. Mientras Danubia era acorralada en las calles polvorientas, el Palacio de Cristal brillaba bajo las luces artificiales de un evento perfectamente orquestado. El aire acondicionado mantenía el ambiente a una temperatura glacial, ideal para preservar las orquídeas blancas importadas que decoraban cada superficie. Era el anuncio oficial del compromiso entre el Sheikh Salim y Nashira. Salim estaba parado cerca del balcón, observando la ciudad allá abajo. Sostenía una copa de agua con gas, negándose a beber alcohol, aunque las ganas de entorpecer los sentidos fueran abrumadoras. A su lado, Nashira brillaba en un vestido de seda plateada, tan afilada y moderna como un rascacielos. El engagement en las redes sociales subió 40% desde el anuncio Salim, dijo ella, sin quitar los ojos de la tablet que una asistente sostenía. La fusión de las empresas de mi familia con el Fondo Soberano estabilizará el mercado asiático. Es un matrimonio perfecto, de branding. Salim miró a la novia. Era hermosa, inteligente e implacable. Todo lo que un sheikh necesitaba. Y él no sentía absolutamente nada, ni deseo ni irritación, solo un vasto desierto interior. ¿Ya elegiste los colores de la ceremonia?, preguntó intentando participar. Blanco y dorado, obviamente.
El azul que usaba Danubia es muy nostálgico, pasado. Necesitamos proyectar futuro, innovación. Nashira despidió a la asistente y le tocó el brazo, un gesto calculado para los fotógrafos posicionados a distancia. Sonríe, querido. El mundo está viendo. Salim sonrió. Era una mueca entrenada, muscular, sin luz en los ojos. Cuando la sesión de fotos terminó, se retiró alegando migraña. Sus pies lo llevaron no a sus aposentos, sino al ala este, ahora desactivada, donde Danubia solía pintar. La habitación estaba limpia, esterilizada de su presencia. Las telas habían desaparecido, la ropa donada. Pero al abrir el cajón de la mesita de noche que las camareras habían olvidado de revisar, encontró un pequeño libro de poesía persa. La tapa estaba gastada. Abrió el libro y una hoja seca de jazmín cayó de entre las páginas. El olor de ella, ese perfume suave de piel y flores, no el olor químico de productos caros, aún estaba allí, débil, casi un fantasma olfativo. Salim se llevó el libro al rostro, inhalando profundamente, cerrando los ojos. El dolor fue agudo, físico. Tenía la estabilidad política, tenía la novia perfecta, tenía la aprobación de la madre. Pero sosteniendo aquel libro en el silencio del palacio, se dio cuenta de que era el hombre más pobre del reino. Había firmado su sentencia de soledad en la misma hoja del divorcio. Los meses se arrastraron en el casco antiguo, marcados no por eventos sociales, sino por el crecimiento lento y constante del vientre de Danubia. La exreina aprendió que la dignidad no se come y el orgullo no paga alquiler. Para evitar que el padre la expulsara del todo o que la miseria afectara al bebé, tuvo que trabajar. Nadie quería contratar a la mujer de vuelta, la paria que había fallado en ser reina. Entonces, creó su propio espacio. Comenzó mezclando las sobras de especias que el padre traía del mercado, el azafrán roto, la pimienta negra pequeña, la canela en astillas. Con un pilón de piedra y la memoria olfativa aguda de los años de lujo, creó mezclas únicas. Aderezo para cordero con notas de rosa seca, curry para pescado con ralladura de limón deshidratado. Montó un pequeño puesto hecho de cajones en la entrada del zoco, lejos de las tiendas nobles. ¡Especias del alma! Ella no gritaba como los otros vendedores, solo dejaba que el aroma hiciera el trabajo. Para esconder el embarazo, que ahora, en el 7º mes, era innegable, Danubia abandonó cualquier vanidad. Usaba túnicas anchas de lino crudo, desprovistas de forma, pero el cambio más drástico estaba en su rostro. No había velos de seda cubriendo su piel. El sol del desierto, sin el filtro de las ventanas del palacio, quemó su tez pálida, transformándola en un bronceado dorado y curtido. Había nuevas pecas en su nariz, ojeras permanentes bajo los ojos y las manos. Las manos delicadas de pianista estaban manchadas de amarillo azafrán y rojo pimentón, con callos en los dedos y uñas cortas. Las mujeres del barrio comenzaron a detenerse, primero por curiosidad, para ver a la reina caída, después por la calidad del producto. La llamaban la perfumista triste. Danubia rara vez sonreía. Guardaba cada moneda con ferocidad, comiendo lo mínimo para poder comprar vitaminas prenatales clandestinamente. Cierta tarde, mientras molía comino bajo el calor de 40 grados, sintió una patada fuerte en las costillas. El bebé, un niño, según la doctora Amira, era inquieto. Danubia se detuvo, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. Miró el palacio de cristal, una mancha brillante y distante en la cima de la colina. «Vas a ser fuerte», susurró a su vientre mientras servía una medida de pimienta a una señora mayor. «No vas a ser un príncipe de cristal, vas a estar hecho de piedra y sol como tu madre ahora». Ella no sabía que allá arriba los preparativos para la boda real estaban en pleno apogeo, y no sabía que el destino, cansado de caminos paralelos, estaba a punto de forzar una colisión violenta entre la mujer que vendía polvo de colores para sobrevivir y el hombre que vivía en un mundo gris de oro. El abismo entre ellos parecía infranqueable, pero una tormenta se estaba formando en el horizonte, lista para borrar las líneas que separaban el palacio de la calle.
El aire acondicionado del Maybach blindado mantenía el interior del vehículo a una temperatura artificial y constante de 18 grados, un contraste violento con el horno a cielo abierto que era el casco antiguo esa tarde de martes. Salim observaba el mundo a través del cristal ahumado, sintiéndose un pez exótico en una pecera a prueba de balas. A su lado, Nashira deslizaba el dedo frenéticamente por la pantalla de la tablet, su voz llenando el tenso silencio con estadísticas que le parecían obscenas. El engagement de la visita al orfanato subió un 40% en relación con la semana pasada, comentó ella sin quitar los ojos de los gráficos. Pero necesitamos algo más rústico hoy. El equipo de marketing sugirió una foto suya comprando artesanía local. Algo que diga el sheikh valora las raíces, pero sin que usted necesite tocar nada sucio. Salim no respondió. Apenas la escuchaba. Su atención estaba puesta en las calles estrechas que se apretaban a medida que la comitiva avanzaba hacia el corazón del zoco. Hacía años que no descendía a esa parte de la ciudad. Desde lo alto del Palacio de Cristal, el mercado era solo una mancha ocre y vibrante. De cerca, era un laberinto de olores, gritos y supervivencia. Veía hombres cargando cajas de madera en la espalda encorvada, niños corriendo descalzos entre los puestos y mujeres regateando el precio del pan. Era la vida real, pulsante y sudorosa, sucediendo a centímetros de su nariz, separada solo por una capa de cristal alemán y su propia apatía. El convoy se detuvo bruscamente. El conductor, visiblemente tenso, murmuró algo por el radiocomunicador. ¿Qué pasó?, preguntó Nashira, la irritación resquebrajando su fachada de serenidad. Tenemos un cronograma, Rashid. El sol caerá en 30 minutos y perderemos la Golden Hour para las fotos. El callejón se estrechó demasiado, señora, respondió el seguridad en el asiento delantero. Un camión de entrega bloqueó la salida adelante. Tendremos que maniobrar o esperar. Salim suspiró, recostando la cabeza en el cuero italiano. Sentía un peso en el pecho que la medicina real no conseguía diagnosticar, un ancla invisible que lo arrastraba al fondo desde el día en que firmó aquel maldito papel. Miró hacia afuera, desinteresado, buscando cualquier distracción que no fuera la voz monótona de su prometida hablando sobre la paleta de colores de la boda. Sus ojos se posaron en una tienda de esquina, una estructura antigua de piedra caliza que parecía sostenerse solo por la voluntad de Dios y el mortero viejo. No había letreros luminosos, solo cestos de mimbre desbordantes de colores en la acera. Azafrán, pimentón, cardamomo, comino. El viento caliente levantaba un polvo fino y colorido que danzaba en el aire, y entonces la vio. No fue un reconocimiento inmediato. La mente de Salim rechazó la información al principio, como un sistema inmunológico atacando un cuerpo extraño. La mujer que veía no pertenecía a su base de datos mental. Estaba fuera de la tienda, arrastrando un saco de arpillera que parecía pesar tanto como ella. Ella no usaba velo. Eso fue lo que captó su mirada inicialmente. En público, expuesta al polvo y a las miradas masculinas, tenía el cabello recogido en un moño descuidado, con mechones sueltos pegados a la frente por el sudor. Salim entrecerró los ojos. La mujer se detuvo para recuperar el aliento, limpiándose el rostro con el antebrazo en un gesto brusco, nada refinado. Su piel no era la porcelana intacta que él conocía. Era bronce, quemada por un sol implacable que no perdonaba a quien no tenía la protección de las sombras del palacio. Había pecas en la nariz, ojeras profundas excavadas bajo los ojos como cráteres de agotamiento. Usaba una túnica de lino crudo, ancha, sin forma, manchada de amarillo y rojo en los bordes. Salim sintió que el corazón le fallaba un latido. El aire se detuvo en sus pulmones. La mujer giró el rostro en dirección a la calle atascada, sus ojos recorriendo los coches de lujo con una mezcla de indiferencia y desprecio. Eran esos ojos, verdes como el oasis de Al Ain, pero ahora duros como cristal roto. «Danubia», susurró. El sonido salió como un ahogo. «¿Qué dijiste, querido?», preguntó Nashira, finalmente levantando los ojos de la tablet.
Salim no respondió. Estaba paralizado, pegado a la ventana. Observaba cada detalle con un horror creciente. Sus manos, aquellas manos de pianista que él solía besar dedo por dedo, estaban ásperas, las uñas cortas y sucias de tierra y especias. Parecía más delgada de rostro, los pómulos pronunciados, pero había una fuerza en ella, una rigidez muscular que nunca había visto antes. Ya no era la reina decorativa, ella parecía hecha de piedra y sol. Un hombre pasó empujándola, apurado. Danubia se tambaleó. El instinto de Salim le gritó que abriera la puerta, pero su cuerpo aún estaba congelado por el shock. La vio intentar recuperar el equilibrio, el peso del saco de especias tirando de ella hacia abajo. Soltó la carga, dejándola caer al suelo, y se llevó ambas manos al vientre en un movimiento protector, desesperado e inconfundible. El tiempo se ralentizó. El mundo exterior se quedó mudo. La túnica ancha de lino se estiró contra su cuerpo cuando se inclinó. El viento sopló la tela contra su silueta. No había duda. No era hinchazón, no era la ropa. Era una curva prominente, redonda y baja. Una vida. 8 meses. El cálculo explotó en la mente de Salim con la fuerza de una granada. Ella había sido expulsada hacía 7 meses. Salim, estás pálido. ¿Qué está pasando? La voz de Nashira parecía venir de otra dimensión, distante e irrelevante. Salim vio a Danubia enderezarse, las manos aún sujetando el vientre, acariciándolo con una ternura que hizo que las lágrimas brotaran instantáneamente en sus ojos. Estaba sola, estaba cargando peso, estaba quemada por el sol y estaba cargando a su hijo, el hijo que le dijeron que nunca podría tener. La mentira se deshizo ante él, no con palabras, sino con la imagen brutal de aquella barriga bajo el lino barato. La furia reemplazó el shock, una furia caliente, volcánica, dirigida a sí mismo, a su madre, a todo aquel maldito sistema de cristal y mentiras. «Abre la puerta», ordenó Salim. Su voz era baja, pero vibraba con una autoridad terrible. «¿Qué? Salim, no podemos salir aquí. Es peligroso, el protocolo de seguridad», comenzó Nashira, pero se detuvo al ver la expresión en su rostro. «Abre la puerta», rugió, asustando al conductor. Sin esperar la respuesta, Salim tiró del seguro manual. El sonido de las sirenas de seguridad del coche se disparó cuando la pesada puerta se abrió, rompiendo el sello hermético del aire acondicionado. El calor del desierto invadió el vehículo, trayendo consigo el olor a azafrán, polvo y diésel. «¡Alteza! ¡No!», gritó Rashid desde el asiento delantero, saliendo del coche con el arma en la mano, pensando que se trataba de un ataque. Salim ignoró a todo y a todos. Saltó al suelo irregular de adoquines, sus zapatos de cuero italiano aterrizando en la mugre. El sol lo golpeó como un martillo físico, pero no lo sintió. Sus ojos estaban fijos en ella. Al otro lado de la calle estrecha, Danubia oyó la conmoción. Levantó la cabeza protegiéndose los ojos de la luz con la mano manchada de cúrcuma. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo el brillo de reconocimiento romántico de las películas. Hubo pánico. Salim vio el miedo crudo en sus ojos. Ella no vio al marido. Vio al hombre que la expulsó, al representante del poder que la había aplastado. Dio un paso atrás, tropezando con los cestos de mimbre. «¡Danubia!», gritó, su voz fallando, cruda de emoción. Comenzó a correr, empujando a los transeúntes, ignorando a la multitud que comenzaba a aglomerarse, atraída por el coche real y por el sheik descontrolado. Ella negó con la cabeza, murmurando un no, que él leyó en sus labios más de lo que oyó. Giró su cuerpo pesado con dificultad, intentando entrar en la tienda, intentando huir de él, huir del dolor que él traía. «Espera, por favor». Salim avanzó, el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía en las costillas. El cielo, hasta entonces azul pálido e indiferente, comenzó a oscurecerse rápidamente en el horizonte. Una pared de arena, alta como un rascacielos, engullía la ciudad a lo lejos, avanzando con velocidad sobrenatural.
Un Habub. La tormenta perfecta estaba llegando para cerrar la trampa, pero Salim solo podía ver a la mujer embarazada intentando cerrar la vieja puerta de madera delante de él. Alcanzó la acera de la tienda en el momento en que ella intentaba pasar el cerrojo. Danubia sujetó la puerta con una mano, jadeando, el sudor ya escurriéndole por la sien. «Tú...» Ella se detuvo. Su respiración era corta, rápida. Miró la mano de él en la puerta, luego su rostro. No había sumisión allí. Había una ferocidad de leona acorralada. «Vete», siseó la voz ronca por el desuso y la sequedad. «Vuelve a tu palacio de cristal, Salim. Aquí no eres bienvenido». «El bebé», señaló tembloroso su vientre. «¿Es mío?» Danubia soltó una carcajada seca, sin humor, que sonó más como un sollozo roto. «¿Tuyo?» Dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal con una valentía que la antigua Danubia jamás habría tenido. «Este bebé está hecho de polvo y restos de comida. Está hecho de las monedas que junté vendiendo pimienta. No tiene nada de tu oro. Nada. Danubia, yo no sabía. Dijeron que eras estéril. Dijeron, y tú lo creíste», cortó ella, las lágrimas finalmente trazando caminos limpios en su rostro sucio de polvo. «Tú firmaste el papel. Tú no miraste atrás». El viento comenzó a aullar, levantando los toldos de las tiendas vecinas. La tormenta de arena estaba sobre ellos. La luz del día fue súbitamente apagada, sustituida por un naranja apocalíptico. «Tenemos que salir de aquí». Rashid, el seguridad, apareció al lado de Salim tirando de su brazo. «La tormenta va a ser violenta, Alteza. Al coche, ahora». Salim sacudió el brazo, librándose del seguridad con violencia. «No voy a ninguna parte sin ella». «No voy contigo», gritó Danubia sobre el sonido del viento, pero entonces su expresión cambió. El desafío en su rostro se deshizo en una mueca de dolor puro. Soltó un grito ahogado, doblándose sobre sí misma, las manos apretando el vientre con fuerza. Agua mezclada con sangre escurrió por sus piernas, manchando la arena de la acera. Salim se congeló por un milésimo de segundo, viendo la mancha oscura en el lino. «Danubia», la amparó antes de que cayera. Su cuerpo estaba pesado, febril. «Me duele», gimió, el terror reemplazando la rabia. «Es muy pronto. No es hora». El viento ahora azotaba arena contra ellos, cegando la vista, transformando el zoco en un caos de objetos voladores y visibilidad cero. El coche blindado era solo un bulto distante ahora. No había forma de llegar allí. No había forma de llegar al hospital. Salim miró la tienda oscura detrás de ella. El olor a especias era nauseabundo y fuerte. Miró a Rashid, luego a Nashira, que gritaba histérica dentro del coche sellado, y tomó su decisión. La tomó en brazos. Ella era más pesada de lo que recordaba, pero la adrenalina lo hacía capaz de levantar el mundo. «¡Abre la tienda!», gritó a una señora mayor que observaba desde la entrada paralizada. «¡Ahora!». Cargó a Danubia dentro del santuario de olores fuertes, pateando la puerta para cerrarla contra la furia de la arena exterior. El mundo de lujo había quedado atrás. Allí, en el suelo cubierto de alfombras gastadas y olor a comino, el destino estaba a punto de cobrar su deuda, y Salim sabía que ninguna corona o decreto real podría ayudarlo ahora. Estaba a punto de luchar por la única cosa que realmente importaba, arrodillado en el polvo, sosteniendo la mano de la mujer que él destruyó. La vieja puerta de madera se cerró de golpe con el peso de una sentencia final, aislándolos del apocalipsis de arena que consumía el mundo exterior. El ruido del viento era un aullido constante, una bestia intentando arrancar el techo de la pequeña tienda de especias, pero dentro de aquel refugio improvisado, el terror tenía otra frecuencia. El aire estaba saturado con el polvo fino que pasaba por las rendijas de las ventanas selladas, mezclándose con el aroma denso a azafrán, cardamomo y pimienta vieja. Era un olor que Salim jamás asociaría a un nacimiento real. Era el olor de la tierra, del esfuerzo y de la supervivencia. Depositó a Danubia sobre una pila de alfombras persas gastadas en el centro de la tienda.
El contraste era violento. El lino italiano de su traje, ahora manchado de sudor y mugre, contra los tejidos rústicos y raídos que servían de lecho para la mujer que juró proteger y falló miserablemente. Danubia arqueó la espalda, un grito ahogado muriendo en su garganta mientras otra contracción la desgarraba por dentro. No había dignidad contenida allí, ni el silencio esterilizado de las salas VIP de los hospitales de Zúrich, donde él imaginara que su primogénito nacería. Había solo la realidad cruda, visceral y aterradora. Agua, paños limpios. Ahora, la voz de Salim tronó, no con la autoridad de un sheik, sino con la desesperación de un hombre viendo su vida pender de un hilo. La vieja propietaria de la tienda, una señora de rostro curtido por el sol y ojos que ya habían visto imperios alzarse y caer, no se intimidó. Se movió con una agilidad sorprendente, encendiendo lámparas de aceite, pues la electricidad ya había sucumbido a la tormenta. La luz dorada y temblorosa proyectó sombras largas sobre los estantes repletos de frascos, transformando el lugar en una caverna mística y sofocante. «Apártate, muchacho», ordenó la mujer empujando a Salim por el hombro mientras se arrodillaba entre las piernas de Danubia. «Ella no necesita tus gritos, ella necesita tu fuerza. Si vas a quedarte, sé útil. Si vas a entrar en pánico, sal a la tormenta». Salim tragó saliva, el sabor a cobre y arena en su boca. Miró a Danubia. Su rostro estaba pálido, cubierto por una película de sudor frío, el cabello pegado a la frente. Parecía pequeña, frágil, una sombra de la mujer vibrante que él conociera, desgastada por meses de miseria que él, en su ceguera real, había permitido. Cayó de rodillas al lado de su cabeza, sosteniendo su mano. Los dedos de Danubia, callosos por el trabajo manual que él desconocía hasta minutos atrás, se cerraron alrededor de los suyos con una fuerza aplastante. «No», susurró, la voz quebrada, los ojos vagando febriles, incapaces de enfocarse en él. «Me lo van a quitar, van a decir que no soy digna. Salim, no dejes». La súplica golpeó a Salim como una daga física en el pecho. Ella no solo sentía dolor, estaba aterrorizada por él, aterrorizada por el sistema que él representaba. «Nadie te va a quitar nada», prometió, la voz ronca inclinándose cerca de su oído. «Estoy aquí. Soy la barrera entre tú y ellos. Mírame, Danubia, soy yo». Ella abrió los ojos y por un segundo la niebla del dolor se disipó. El reconocimiento trajo una nueva ola de pánico, no de alivio. Intentó tirar de su mano, pero el dolor la dominó nuevamente, doblando su cuerpo en un espasmo violento. «La cabeza. Puedo ver la cabeza», anunció la vieja desde abajo, su voz tranquila cortando el caos. «El cordón está enrollado, necesitamos calma. Muchacho, sujétala, no dejes que se debata». El mundo de Salim se estrechó hasta aquel metro cuadrado de alfombra sucia. El viento exterior azotaba las paredes, haciendo gemir la estructura entera, como si la propia naturaleza quisiera reclamar aquella vida. Se quitó la chaqueta de miles de dólares, rasgando la camisa de seda blanca en tiras cuando la vieja pidió más paños. El tejido noble, símbolo de su estatus, ahora servía solo para limpiar la sangre y el líquido amniótico del suelo empolvado. «Empuja, muchacha», ordenó la vieja. Danubia gritó, un sonido primal que parecía venir del centro de la tierra. Salim le sujetó los hombros, sintiendo los temblores que recorrían su cuerpo. Susurraba oraciones que no recordaba saber, mezclando árabe clásico con promesas desesperadas. El tiempo perdió el sentido. Minutos podrían haber sido horas. El calor en la tienda era insoportable. El olor a comino mezclado con el olor metálico del parto, creando una atmósfera alucinógena. Y entonces, el silencio. El aullido del viento pareció cesar por un instante, suspendido en reverencia. Un llanto fino, agudo e indignado rompió la quietud de la tienda. Salim se paralizó. Sus manos, sucias de sangre y polvo, temblaban. La vieja levantó a la criatura, limpiándola rápidamente con los restos de la camisa real. Era un niño, pequeño, rojo, furioso con el mundo frío en que acababa de entrar. «Es un guerrero»,
refunfuñó la vieja, una sonrisa desdentada surgiendo en su rostro. Envolvió al bebé en un chal de lana gruesa que sacó de un estante y lo depositó sobre el pecho de Danubia. Danubia soltó un sollozo, las lágrimas lavando la mugre de su rostro. Sus manos temblorosas tocaron la piel del bebé, como si comprobara si era real. El miedo en sus ojos se derritió, sustituido por un agotamiento absoluto y un amor devastador. «Está vivo», susurró incrédula. Salim observó la escena, sintiéndose un intruso en su propio milagro. Aquel niño, nacido entre sacos de pimienta y alfombras viejas, era el heredero de una de las mayores fortunas del mundo, pero en aquel momento no tenía nombre ni título. Era solo hijo de la mujer que Salim había destruido. Se inclinó, besando la frente sudada de Danubia. Ella no retrocedió esta vez, demasiado débil para luchar, pero sus ojos encontraron los suyos con una claridad aterradora. No había gratitud allí, había solo una tregua. Afuera, la furia de la tormenta comenzó a disminuir, el Jabub finalmente perdiendo fuerza, dejando atrás un mundo enterrado bajo centímetros de arena roja. El sonido amortiguado de sirenas comenzó a penetrar las paredes de la tienda. El mundo real estaba volviendo. El tiempo del milagro había terminado. El tiempo de las consecuencias estaba comenzando. Salim se levantó, las piernas entumecidas. Necesitaba preparar las cosas para la llegada de los paramédicos. La vieja matrona ya estaba limpiando el lugar, murmurando sobre el desorden. Salim miró a su alrededor, viendo la bolsa de tela barata que Danubia llevaba cuando se desmayó. Estaba caída en un rincón, medio abierta, el contenido esparcido por el impacto de cuando él la había traído dentro. Se agachó para recoger sus pertenencias, sintiendo el peso de la culpa con cada objeto humilde que tocaba. Un paquete de pañuelos genéricos, algunas monedas sueltas, un frasco de aceite esencial hecho a mano, y el celular. El aparato tenía la pantalla rota, una telaraña de cristal quebrado sobre el display. Salim lo tomó con la intención de guardarlo en la bolsa. Su pulgar rozó el botón lateral y la pantalla se iluminó, la batería en los últimos suspiros de vida. Había decenas de notificaciones de fallo de envío. El ceño de Salim se frunció. La curiosidad, o quizás un instinto sombrío, hizo que deslizara el dedo desbloqueando el aparato. Ella nunca había cambiado la contraseña, la fecha de su cumpleaños. Lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas, más fría de lo que el aire acondicionado del palacio jamás había sido. La pantalla de mensajes estaba abierta. Había cientos de ellos. «Estoy embarazada. Por favor, necesitamos hablar». Enviada hace 6 meses. «No es dinero, Salim, es tu hijo. Él necesita a su padre». Enviada hace 5 meses. «Estoy enferma, no tengo a dónde ir, ayúdame». Enviada hace 3 meses. «¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te hice?». Enviada hace 1 semana. Todas ellas tenían un icono rojo al lado. No entregadas, pero no por falta de señal. Hizo clic en los detalles del último intento de llamada. Un mensaje del sistema de la operadora brillaba en la pantalla rota. Número bloqueado por el administrador de seguridad remoto. Salim sintió el suelo oscilar bajo sus pies, más que durante la tormenta. Fue a la configuración. Había una aplicación de monitoreo instalada, algo sofisticado, de nivel militar. El registro de actividades mostraba que todos los intentos de contacto de Danubia fueron interceptados y desviados, y el administrador de la cuenta remota tenía un código que Salim conocía de memoria. Era el código personal de Rashid, el seguridad que lo había servido desde la infancia. El hombre que estaba en el coche blindado ahora, probablemente coordinando el rescate. El hombre que había dicho, mirándole a los ojos meses atrás: «Ella aceptó el dinero y se fue, Alteza». Ni siquiera miró atrás. La mentira se deshizo como un castillo de arena. Danubia nunca lo ignoró. Ella gritó por él en el vacío digital, día tras día, mientras pasaba hambre y frío, cargando a su hijo en el vientre, creyendo que el silencio de Salim era una respuesta cruel y deliberada. Él la había dejado creer que era un monstruo,
porque alguien había decidido que ella no servía para la corona. Una furia blanca, silenciosa y letal, se apoderó de él. Las manos de Salim se cerraron alrededor del teléfono con tanta fuerza que los pedazos de la pantalla cortaron su piel, mezclando su sangre con la sangre del parto en sus manos. La puerta de la tienda fue abierta con un estruendo. Rashid entró, el rostro cubierto por un pañuelo táctico, seguido por 2 paramédicos y soldados de la Guardia Real. El viento entró con ellos, pero la temperatura en la sala bajó debido a la presencia del sheik. «Alteza, gracias a Alá», exclamó Rashid, bajándose el pañuelo, los ojos recorriendo el lugar y deteniéndose en el bebé en brazos de Danubia con una expresión de shock mal disimulada. «El rescate aéreo está aterrizando en la plaza. Tenemos que sacarlos de aquí ahora. Los medios están...» Rashid se detuvo. Vio la expresión en el rostro de Salim. Salim estaba de pie en medio de la tienda sucia, con la ropa hecha jirones, manchado de fluidos corporales y polvo. Pero nunca había parecido tan peligroso, tan absolutamente real en su autoridad. No miró a los paramédicos que corrieron a atender a Danubia. Sus ojos estaban fijos en Rashid, oscuros e impenetrables como el abismo. Salim levantó la mano, mostrando el celular roto de Danubia. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta. Rashid palideció, su entrenamiento militar fallando ante la evidencia que brillaba en la mano del soberano. «Llévensela de aquí con cuidado», dijo Salim a los médicos, su voz asombrosamente tranquila, sin desviar la mirada del jefe de seguridad. «Llévenla al ala real. Si ella o el niño sienten un segundo de incomodidad, rodarán cabezas». «Sí, Alteza», respondieron los médicos al unísono, colocando a Danubia en la camilla. Ella extendió la mano hacia él mientras la llevaban, confusa con el cambio repentino en la atmósfera. Salim tocó sus dedos brevemente, pero se apartó. No podía consolarla ahora, no con el veneno que corría por sus venas. Cuando la camilla salió, dejando a Salim y a sus guardias en la tienda, finalmente caminó hacia Rashid. El espacio entre ellos parecía cargar una carga eléctrica. «Alteza, ¿puedo explicar? Era por la estabilidad del...», comenzó Rashid, retrocediendo un paso. «Tiene derecho a guardar silencio», susurró Salim, y el sonido fue más aterrador que cualquier grito, porque cada palabra que diga a partir de ahora será usada para cavar su tumba. Salim pasó junto a él, saliendo al aire fresco y polvoriento de la noche. La tormenta de arena había pasado, pero la verdadera tormenta, aquella que sacudiría los cimientos del palacio de cristal y rompería cada mentira contada en su nombre, apenas estaba comenzando. Miró el helicóptero descendiendo en la plaza del mercado y juró por el llanto de su hijo recién nacido que la misericordia era algo que había dejado atrás, junto con su camisa de seda, en el suelo sucio de aquella tienda. El pasillo del ala real del hospital universitario olía a antiséptico y flores caras, una mezcla nauseabunda que intentaba enmascarar la fragilidad de la vida humana con el perfume del privilegio. El sonido rítmico de tacones de aguja rompía el silencio respetuoso del lugar. Nashira caminaba junto a la sheika Fátima, el rostro iluminado por la luz fría de las lámparas fluorescentes, los dedos tecleando furiosamente en su smartphone. «La narrativa ya está lista», susurró Nashira, sin quitar los ojos de la pantalla. El sheik rescata a su exesposa en un heroico acto de misericordia. Las acciones de sus empresas mineras subieron un 4% solo con la foto del helicóptero. Si jugamos bien, podemos transformar a este bastardo en un activo de relaciones públicas, antes incluso de que le corten el cordón umbilical. Fátima asintió, la postura rígida, la máscara de matriarca imperturbable firmemente en su lugar. Se detuvo ante las puertas dobles de roble que separaban el mundo común de los aposentos de Salim. «Recuerda, Nashira», advirtió la sheika con voz baja, «Danubia es irrelevante. El foco es el linaje. El niño es propiedad del Estado ahora». Antes de que pudieran empujar las puertas, éstas se abrieron, no por un sirviente, sino por una fuerza furiosa. Salim estaba allí. No se había cambiado. La camisa de lino italiano, antes blanca,
Era un mapa de sangre seca, polvo del desierto y fluidos del parto. El contraste con el ambiente estéril era grotesco, pero era en sus ojos donde residía el verdadero terror. No había el calor habitual, ni la duda que Fátima solía manipular con tanta facilidad. Había solo un desierto frío e implacable. «Salim, querido», comenzó Nashira guardando el celular y componiendo una sonrisa de simpatía plástica. «Qué terrible calvario. Ya organizamos la rueda de prensa. Solo necesitas... sal». Su voz fue un susurro áspero, como arena raspando en cristal. Nashira parpadeó, la sonrisa vacilando. «¿Qué?» «Sal de mi hospital. Sal de mi vida. Sal de mi emirato». Salim dio un paso adelante y la socialité retrocedió instintivamente ante la violencia contenida en aquel movimiento. El compromiso ha terminado. Sus abogados recibirán los términos por la mañana. Si vuelvo a ver su rostro o el nombre de su familia asociado a mi hijo una vez más, haré que sus empresas sean auditadas hasta que encuentren el polvo debajo de las alfombras. Y ambos sabemos cuánta suciedad hay allí, ¿verdad? Nashira palideció, la fachada de arrogancia desmoronándose instantáneamente. Miró a Fátima en busca de apoyo, pero la sheika permanecía inmóvil. Sin decir una palabra, la exnovia giró sobre sus talones y marchó por el pasillo, el sonido de sus pasos ahora sonando como una fuga desesperada. Quedaron solo madre e hijo. El silencio se estiró hasta el punto de ruptura. «Estás sucio, Salim», dijo Fátima con un tono de desaprobación clínica. «Ve a limpiarte. Tenemos que discutir la custodia y la tutoría del niño. Danubia no tiene condiciones psicológicas o financieras para...» «Rashid está preso», Salim la cortó. La mención del nombre hizo que el ojo izquierdo de Fátima temblara, una falla minúscula en su armadura. Cantó como un pajarito en la primera hora de interrogatorio. «Tengo los registros, madre, los mensajes interceptados, el soborno a los médicos que falsificaron los exámenes de fertilidad, la orden de aislarla». Fátima levantó el mentón, desafiante hasta el final. «Hice lo que era necesario por la estabilidad de la corona. Un rey no puede ser gobernado por pasiones sentimentales. Necesitabas un heredero, y ella era inadecuada. Ella me dio un heredero en el suelo sucio de una tienda de especias, sin anestesia, sin consuelo, mientras tú planeabas cenas de gala», replicó Salim, la voz embargada por una furia que le traía lágrimas a los ojos, lágrimas que él se negaba a dejar caer. «Tú no protegiste la corona, tú la rompiste, porque un rey que no puede proteger a su propia familia no sirve para proteger a su pueblo». Sacó del bolsillo el anillo de sello real, el símbolo de la autoridad que Fátima siempre codició a través de él, y lo sostuvo con fuerza. «Estás destituida de todas las funciones oficiales, retirada del consejo. Tu mesada será mantenida, pero tu influencia muere hoy. Ve a la casa de verano en la costa y reza para que Danubia tenga más misericordia que yo, porque si dependiera solo de mi voluntad, estarías en una celda al lado de Rashid». Fátima abrió la boca para protestar, pero la mirada de Salim la silenció. Por primera vez en 30 años, vio no al hijo que crió, sino al soberano que temía. Asintió, una reverencia rígida y derrotada, y se alejó. Salim se quedó solo en el pasillo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la descarga de adrenalina de haber cortado sus propias raíces podridas. Respiró hondo, intentando limpiar el olor a traición de sus pulmones, y entró en la habitación. El ambiente estaba en penumbra. El pitido rítmico de los monitores era la única música. Danubia estaba recostada en las almohadas, el rostro limpio del polvo, pero aún marcado por un agotamiento profundo. En sus brazos, un pequeño paquete envuelto en mantas de algodón dormía el sueño de los justos. Salim se acercó como si estuviera entrando en un templo sagrado. Se sentía indigno de estar allí, sucio y cargado de culpa. Danubia abrió los ojos. No había odio en ellos, lo que le dolió más a Salim que cualquier grito. Había solo una calma antigua, una resiliencia forjada en el fuego de la supervivencia. «Es perfecto», susurró Salim, la voz fallando. Extendió la mano para tocar la cabeza del bebé,
pero se detuvo en el aire, con miedo de mancharlo. «Su nombre es Sayan», dijo Danubia, la voz ronca. «Significa hermoso y gracioso. Y no tiene nada de tu palacio, Salim. Tiene el olor a azafrán y la fuerza de la tormenta». Salim cayó de rodillas al lado de la cama. La grandeza del sheik desapareció, quedando solo el hombre. «Lo siento mucho. Sé que las palabras son viento, Danubia, pero juro, yo no sabía. Pasar el resto de mi vida compensándote. El coche está listo. El palacio ha sido preparado. Nadie volverá a mirarte con desdén. Vuelve a casa. Déjame cuidar de ustedes». Esperó su alivio, su agradecimiento, el final feliz inmediato. Danubia acomodó al bebé en su regazo y miró a Salim. Sus ojos eran duros como diamantes en bruto. «No». La palabra flotó en el aire, pesada y absoluta. Salim levantó la cabeza, confuso. «¿No? Danubia, no puedes volver a aquella habitación en el casco antiguo. Es peligroso, es insalubre». «Aquella habitación fue el único lugar donde fui dueña de mí misma», respondió la voz ganando firmeza. «¿Crees que puedes rescatarme ahora, Salim? ¿Dónde estabas cuando tuve que vender mi anillo de compromiso para comprar vitaminas? ¿Dónde estabas cuando me desmayé de hambre? Me rescaté a mí misma. Construí una vida. Tengo un negocio, tengo dignidad». Se inclinó hacia adelante, forzándolo a encararla. «Si vuelvo al palacio ahora, seré solo la madre del heredero, la mujer que aceptaste de vuelta por culpa. No quiero tu piedad y no quiero tu protección dorada. Quiero un compañero». «Te amo», dijo Salim desesperado. «Nunca dejé de amarte. El amor no es suficiente, la confianza sí, y tú rompiste la nuestra». Suspiró, suavizando la expresión al mirar a su hijo. «Sayan necesita a su padre. Tendrás acceso libre a él. Pero yo no voy a volver a la jaula de cristal. Si me quieres, Salim, tendrás que conquistarme. No como sheik, no con decretos o joyas. Tendrás que conquistarme como el hombre que debiste haber sido cuando fui expulsada. Y tendrás que hacerlo en mi mundo, no en el tuyo». Salim miró a la mujer frente a él y se dio cuenta de que la esposa dócil que él conocía había muerto. En su lugar había una reina sin corona, mucho más majestuosa que cualquier título que él pudiera conferir. Asintió, sintiendo un nuevo tipo de respeto nacer en su pecho. «Acepto», dijo besando su mano, que estaba áspera por el trabajo. «Dime por dónde empezar». Los meses que siguieron fueron una anomalía para la corte. El sheik desaparecía todas las tardes, no para reuniones con diplomáticos extranjeros, sino para el corazón pulsante y sucio de la ciudad. No llegó con ramos de rosas importadas. En la primera semana, Salim apareció en el zoco con ingenieros. No dio órdenes. Le preguntó a Danubia qué necesitaba el mercado. Ella señaló los techos con goteras, el antiguo sistema de alcantarillado, la falta de guarderías para las vendedoras. Salim cambió los trajes italianos por ropa de trabajo sencilla. Caminó por los callejones, sudó bajo el sol, discutió planos y presupuestos no con ministros, sino con el consejo de las vendedoras de especias. Invirtió su fortuna personal en la reforma del casco antiguo, pero mantuvo el alma del lugar intacta. Danubia observaba desde su tienda, veía cómo trataba a los ancianos con reverencia, cómo sostenía a Sayan mientras ella atendía clientes, aprendiendo a cambiar pañales en un mostrador improvisado. Vio al sheik desaparecer y al padre emerger. Aprendió a diferenciar el cardamomo del comino, aprendió a negociar el precio de la tela y, más importante, aprendió a escuchar. La conquista no fue hecha de grandes gestos románticos bajo la luna, sino de pequeños actos de constancia. Fue en el café caliente que le traía en las mañanas frías, fue en la forma en que defendía su trabajo ante la élite que fruncía el ceño. Él validó su existencia fuera de su sombra. 6 meses después del nacimiento de Sayan, al final de un día agotador, Salim estaba barriendo el frente de la tienda mientras Danubia cerraba la caja. «El nuevo sistema de ventilación funciona bien», comentó casualmente. «Sí», Danubia sonrió observando su espalda. «El mercado nunca estuvo tan vivo». Salim se detuvo y se apoyó en la escoba, mirándola. «Terminé la reforma del ala este del palacio.
Derribé las paredes de cristal. Ahora tiene ventanas que se abren. Entra aire, entra polvo, entra vida. Hice un jardín de especias en el patio interior. Danubia dejó de contar las monedas. El corazón le latía fuerte. ¿Y por qué hiciste eso? Porque quería que si un día decidías visitar, sintieras que allí también puede ser tu mundo. No una jaula, sino una extensión de lo que construiste aquí. Danubia rodeó el mostrador y caminó hacia él. Le tocó el rostro, ahora bronceado por el sol real, no por el artificial de los clubes de campo. Creo que a Sayan le gustaría ver el jardín, dijo suavemente, y a mí me gustaría ver al hombre que lo construyó descansar un poco. Salim sonrió, y fue la sonrisa más genuina que el Emirato jamás había visto. El matrimonio no fue televisado vía satélite para todo el mundo. No hubo carrozas doradas ni guardias marchando en formación perfecta. La ceremonia tuvo lugar en el patio central del zoco, al atardecer, cuando la luz transformaba las paredes de adobe en oro líquido. El aire estaba impregnado con el olor a incienso, canela y jazmín. Los invitados de honor no eran duques o presidentes, sino los mercaderes, las tejedoras, los cargadores y los niños del barrio. Danubia vestía un caftán blanco bordado con hilos de oro, creado por las costureras locales, el rostro descubierto y radiante, sosteniendo un ramo de flores del desierto. Salim la esperaba no en un trono, sino de pie sobre una alfombra persa extendida sobre los adoquines. Vestía la túnica tradicional, sencilla y elegante. En sus brazos, el pequeño Sayan reía jugando con la barba de su padre. Cuando Danubia llegó a su lado, el imán comenzó la recitación, pero Salim pidió la palabra. Miró a la multitud, al pueblo que había acogido a su esposa cuando él falló, y luego a Danubia. «Prometo no solo gobernar este país», dijo Salim, su voz clara resonando por el mercado silencioso. «Prometo servir a la familia que casi perdí y al pueblo que me enseñó lo que es el honor. Hoy, el palacio y la calle son uno solo». Le puso una alianza sencilla en el dedo a Danubia. No era un diamante gigante, sino un anillo forjado con dos metales diferentes entrelazados, inseparables y más fuertes juntos. Danubia sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos, y besó a su marido. El aplauso que explotó no fue educado o protocolario, fue un rugido de alegría, tambores comenzando a sonar, mujeres ululando en celebración. Mientras el sol se sumergía en el horizonte, tiñendo el cielo de púrpura, Salim tomó la mano de Danubia y la de su hijo. No caminaron hacia una carroza para huir de allí. Caminaron hacia el medio de la fiesta, bailando bajo las estrellas, en el corazón pulsante de un reino finalmente unificado por el amor y la verdad. La tormenta había pasado, y lo que quedó no fue ruina, sino un cimiento indestructible. Un cimiento indestructible. Es de eso de lo que estamos hablando aquí, de gente que no se quiebra, incluso cuando el mundo entero dice que deberías. Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad, agradezco cada minuto que pasaste conmigo en esta historia. Y si llegaste hasta aquí, siempre dejamos como secreto un comentario para quienes llegan hasta el final del video, donde solo quienes llegaron hasta aquí lo leerán y entenderán el motivo de este comentario. Siempre son cosas muy locas, así que si eres nuevo por aquí, es nuestro estilo y el de nuestros mejores amigos del canal, que siempre se quedan hasta el final de las historias. Si llegaste hasta aquí, comenta guerrera y bondadosa. Después de todo, esto representa mucho a Danubia, pues a pesar de que siempre predicamos el bien y los finales felices en nuestro canal, no estoy seguro de si yo sería capaz de perdonar ser dejado de lado tan fácil. Pero como dije, siempre debemos predicar el perdón y el amor. El rencor no lleva a nadie a nada. En fin, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, porque cada semana hay historias nuevas aquí, y quiero que estés conmigo en las próximas. Y mira las historias que están pasando en la pantalla ahora. Elige la que más te llame la atención y haz clic. Cada una de ellas tiene esa misma intensidad, ese mismo corazón latiendo fuerte. Ven conmigo. Te veo allí.